les presento a las expositoras de hoy. Una es Lorena Carmona, es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, magíster en intervención sociojurídica en familia de la Universidad Andrés Bello, trabajadora social de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, docente universitaria. Cuenta con participación laboral en dispositivos de la red Sename, hoy servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia y servicio de reinserción social juvenil. Además, ha participado como docente y conferencista en cursos, seminarios y congresos en Perú, Chile, Ecuador, Venezuela y México. La siguiente expositora también es Alicia Fuentes, psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado, directora de la consultora Justicia e Infancia y también directora del diplomado del abordaje psicosociojurídico en vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, les doy el paso a las expositoras para que puedan dar inicio a la presentación. Docentes. Aquí estamos. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, todes. Espero que sea un seminario agradable, que nos vayamos con reflexiones, con nuevos aprendizajes. Mi nombre es Lorena, ya me presentaron, le voy a dar la palabra a Alicia para que se pueda presentar y podamos dar inicio al seminario de hoy. Pero antes le quiero comentar a Ruth que me comentan, pero por interno, que está el chat desactivado, por si acaso. Alicia, querida. Sí, muchas gracias, querida Lore. Bueno, buenas noches ya a todas, todos. Es un gusto que estén acá. Somos casi 400 almas, así que, no sé, darle solamente las gracias por estar aquí hoy día. Esperamos con Lore poder hacer un seminario entretenido. No son las temáticas quizás como más agradables, pero bueno, tenemos un compromiso con la formación digamos, en estos contenidos, así que esperamos que sea un momento de encuentro, ¿cierto? De poner, digamos, en común algunas materias y luego un breve espacio, ¿cierto? De preguntas. No alcanzaríamos quizás a tomar muchas, pero sí algunas. Y esperemos que, bueno, a alguien de ustedes les vaya bien en el sorteo para vernos después en el curso. Curso, sí. Mira, y es bueno aclarar que este es un seminario, no es un curso, es una hora, por lo que lamentablemente tampoco logramos o vamos a lograr profundizar tanto, pero la idea es dar una pincelada de distintos temas que, por lo menos de acuerdo a nuestro criterio y lo que nos dice el estado del arte, son relevantes hoy día para quienes trabajamos con temáticas de familia, de niñeces. Así es que esperemos, está preparado con mucho cariño. Al final, como señaló Alicia, vamos a dar un espacio, ¿cierto?, para unas 3 preguntas. La idea es que las personas que realicen preguntas sean preguntas muy generales, de modo que sean de utilidad para todos y no que nos vayamos como al caso específico, ¿no? Que a veces pasa que uno entiende también que se quiere aprovechar este espacio, pero la idea no es que se vayan al caso puntual, sino que temáticas que puedan ser, ¿cierto?, de interés común. Me alegra mucho, veo varias caritas conocidas conectadas, veo personas que no solamente de Chile, de otros lados, así que de verdad nos alegra mucho ya que hay casi 400 personas conectadas, así que muy bonito eso. Vamos a compartir pantalla, también les vamos a sugerir, ¿cierto?, un uso moderado del chat en cuanto a los comentarios. En algún momento siempre preguntan por la asistencia, se pasa en algún momento, igual que el tema de la certificación, así que para que puedan estar tranquilos por ese lado y les voy a compartir la pantalla. El PPT también se les comparte, o sea, no se les comparte, sino que queda liberado para descarga, así que para que puedan estar tranquilos en cuanto a eso. Voy a poner pantalla completa, ahí está. Este es el seminario que es de desafío en el abordaje psicosocial con familias y niñeces. Hablamos de niñeces porque recuerdo que alguien había puesto, ¿pero por qué hablan de niñeces? Bueno, porque bien entendemos que hay una diversidad, no hay una sola forma, ¿cierto?, de transitar lo que es la niñez. Por eso se le puso ese nombre, igual que familias, porque entendemos que también no hay un concepto, no hay un modelo único de familia. Hoy día nos encontramos
frente a un panorama donde la diversidad está bastante visibilizada y bastante presente, y algo que debemos de tener en consideración en nuestras intervenciones, en nuestra praxis profesional. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, aquí estamos nosotras. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a reflexionar un poco y vamos a, a profundizar más concretamente el por qué intervenimos con las familias. Porque no es porque nos guste simplemente, sino que hay temas de derechos, de enfoques, por qué hoy día intervenimos. Probablemente todos los que estamos acá, las que estamos acá, de alguna medida o desde algún área, pero intervenimos con familia e intervenimos con infancia, y eso tiene un fundamento. No es algo antojadizo, sino que hay fundamentos que tienen que ver con enfoque de derechos, convenciones de derechos, etcétera, instrumentos internacionales. Y también vamos a profundizar un poquito respecto a distintos temas y enfoques que hoy día, como señalé antes, son relevantes cuando trabajamos, cuando intervenimos con familia, independiente desde qué área estemos o quienes trabajan, por ejemplo, en programas del servicio de protección, independiente de qué programa estén, siempre son importantes, ¿no? Hay temas como trauma, experiencias adversas de la infancia, enfoques transversales que son importantes que podamos manejar. Primero es comprender cuando hablamos de familia, y después nos vamos a dar cuenta que ya no hablamos de familia, sino que hablamos de familias, ¿ya? Es que es un concepto que es temporal, ¿cierto? Que es relativo, que va cambiando con el tiempo. Recordemos que hasta hace unos años la única forma de hacer familia que estaba legitimada era la familia clásica nuclear, ¿ya? Yo tenía un profesor que hablaba de la familia mariana, esta familia de mamá, papá y hijo, una familia matrimonial. Pero esto va cambiando con los años y entendemos que hoy día tenemos esta diversidad a la que yo hablaba anteriormente. El concepto, hablamos por lo mismo, ¿cierto? Que es temporal, va cambiando con el tiempo, es relativo. Probablemente lo que entendemos acá en Chile como familia puede ser muy distinta a lo que se entiende en una tribu africana, por ejemplo. Van a ser visiones distintas, o lo que hoy día entendemos probablemente es muy distinto a lo que se entendía en 1500, por ejemplo, respecto a lo que es familia. Y así también existen distintas visiones desde las distintas disciplinas, jurídica, religiosa, antropológica, sociológica, biológica, respecto a qué es lo que es el concepto de familia. Ahora, cuando revisamos la literatura, en especial la literatura que leemos los que estamos hoy día acá, me imagino que la mayoría son del ámbito psicosocial o del ámbito jurídico, desde la educación, apreciamos que la familia se considera desde dos ámbitos, ¿no? Como grupo social, porque entendemos que es un grupo, ¿cierto?, de personas, y también como una institución, porque tiene hay ciertas expectativas respecto a lo que debe cumplir la familia, independiente del tiempo, independiente de cuál es su composición. Ya siempre se espera, por ejemplo, temas afectivos, ¿cierto? Esta función protectora, etcétera, de la familia, independiente si es una familia nuclear, si es monoparental, si es extendida, etcétera. Siempre se espera algo de la familia como institución, como tal. Yo empecé a hablar y no pregunté, ¿se ve bien Alicia en el PPT? Sí, ya. Sí, se ve bien. Aquí voy a citar a una trabajadora social chilena que es especialista en temáticas de familia, que se llama Jimena Méndez, y que ella habla que la familia debe ser comprendida de distintas ópticas. Ya ella tiene un libro que es el modelo clínico de intervención con familia, por si a alguien le gusta más el tema para que pueda profundizar. Porque por lo menos acá en Chile no existe como una definición única de familia, ¿ya? Pero sí aparecen ciertos elementos que coinciden con lo que ella señala, ¿no? En general siempre se habla que la familia es el núcleo básico de la sociedad. No hay una definición exacta, pero sí se apunta a aquello. Entonces ella nos señala, por ejemplo, que debe ser considerada la estructura básica de toda sociedad, ser observada como una institución que está regulada por normas jurídicas, ¿no? Hay ciertos deberes, ciertas leyes que regulan el comportamiento de las familias, pero especialmente hay pautas culturales, lo que nos señala esta académica. Ya hay pautas culturales de cada sociedad, lo que en virtud del cumplimiento de las funciones familiares que se le asignan permite la ejecución del orden social. Hay ciertas cosas que se esperan de la familia, ¿no? La socialización, el tema del afecto, por ejemplo. No es casual que exista una ley respecto al tema de los pagos de pensiones de alimentos, etcétera, etcétera, que tiene que ver finalmente cómo se va regulando o cómo se va comprendiendo que tienen que funcionar los integrantes de la familia, las obligaciones, los deberes que hay, las responsabilidades que hay entre los integrantes de un grupo familiar. También ella nos señala que se considera como un grupo social pequeño de tipo primario, donde hay jerarquía, donde hay cierta estructura,
donde los niños, por ejemplo, las niñas, vivencian sus primeras experiencias sociales, afectivas, ¿cierto? Las primeras experiencias, el primer contacto con el mundo es a través de la familia. Se aprende a ser persona, ¿cierto? Se aprende a ser ciudadano al interior de una familia. La forma en que nos comportamos, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con los demás, finalmente la hemos aprendido, ¿cierto? Desde nuestra familia, ¿no? La forma en que nos comunicamos, cómo hablamos. No es casual, no sé si hay alguien de educación acá, pero muchas veces, por ejemplo, los docentes, los profesores, dicen, ¿no? El niño es reflejo finalmente de cómo son sus padres, por ejemplo, cómo son sus cuidadores o sus progenitores. Y también nos aparece esto último que yo creo que hoy día en nuestra sociedad actual, ¿cierto? Es mucho más abierto, ¿no? Que se señala que es como un núcleo en donde la actividad sexual está permitida entre los adultos y se entiende que hoy en día, ¿cierto? La actividad sexual no está ligada netamente o exclusivamente al tema de la reproducción. Hoy día sabemos, de hecho, que hay familias que optan por no tener hijos, por ejemplo, por lo cual ya no está ligado exclusivamente al tema de la reproducción. Hasta acá no sé si vamos bien con la idea, se va entendiendo lo que voy planteando. Al único que veo en cámara en este momento, si me puede hacer alguna seña porque está con cámara encendida, es Nicolás Araya. Si me haces alguna seña, si se va entendiendo bien la idea. ¿Vamos bien? Gracias. Acá nos vamos a la Declaración de los Derechos Humanos, que es en 1948, y que si bien no entrega una definición exacta de familia, repite un poco la idea que ya habíamos hablado antes, ¿cierto? De Jimena Méndez, ¿no? Que reconoce a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad. También aquí queda claro que nadie cuestiona la importancia de la familia, y de ahí por qué intervenimos con la familia finalmente. Y aquí, por ejemplo, cito a unas trabajadoras sociales que dicen la familia es la célula básica de la sociedad y no es casual por lo cual muchos países, incluyendo Chile, sé que hay personas de otros países también, pero acá en Chile, por ejemplo, está incorporado en la Constitución política y lo mismo ocurre en otros países. Acá en Chile lo vamos a ver más adelante, en la Constitución aparece que se tiene, ¿cierto?, que apoyar a las familias. No dice qué es lo que se va a entender por familia, no se habla cuál es la constitución familiar, pero sí se habla del concepto de familia y que hay que apoyarla. Ya entonces no es algo antojadizo cuando hay programas, ¿cierto? Cuando hay instituciones que trabajan e intervienen con la familia desde la salud, desde la educación, desde los programas especializados, ¿cierto? Desde el municipio, por ejemplo, desde la justicia, etcétera. Y acá vamos a lo que dice la Constitución Política de Chile en el artículo 1 de esto. En una parte del artículo señala que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. Pero aquí nos habla de la protección de la familia, del fortalecimiento de la familia para que pueda ejercer las funciones que se espera, ¿cierto?, que deban de cumplir. Entonces, ahí uno entiende ya, que no es algo porque se le ocurrió o de bondad, sino que entendemos que tiene que ver con temas de derechos y de constitución política, el por qué existen estos programas, por ejemplo, AFT, PRM, etcétera, y que se vincula también, que lo vamos a ver más adelante, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y acá, bueno, lo que ya les adelanté, ¿no? Se relaciona con la oferta finalmente de políticas y programas orientados a la familia. Ahora, junto con lo anterior, y aquí hacemos el link con lo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al firmar la convención, ¿cierto? Los distintos países, asumo que la mayoría aquí somos chilenos, acá Chile la ratificó y también la mayoría de los países, ¿cierto? Estados Unidos, Timor Oriental y no recuerdo qué otro país más, son los únicos que no han ratificado esta convención, se obligan a cumplir, ¿cierto? A adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole necesaria para dar efectividad, ¿cierto?, a los derechos reconocidos en este instrumento internacional. Los países están obligados a ello. Y en el artículo 9, que es lo que nos señala, que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de los padres, contra la voluntad de esto. Y esto, el trasfondo que tiene es que por algo también, ¿cierto?, trabajamos con los padres, con los progenitores, con los cuidadores. De modo que cuentan, ¿cierto?, con las herramientas, con las habilidades, con las competencias para poder cuidar adecuadamente y garantizar también los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Acá todo lo que vamos hablando con Alicia va con citas, de modo que ustedes después puedan profundizar. Hay una abogada argentina que se llama Mary Beloff, que escribe bastante respecto a temáticas de derecho de infancia. Se las recomiendo que la puedan buscar. Son bien interesantes los temas que ella plantea respecto al enfoque de derechos, por ejemplo. ¿Ya? Así que vamos a ir dejando esos tips para que después puedan profundizar.
Y acá, Silleros, que es lo que nos dice, la convención ya opera finalmente como un ordenador de las relaciones que se dan entre el niño, bueno, aquí no hay enfoque mucho de género, pero se entiende que es niño, niña, ¿cierto? Adolescente, el Estado y la familia, que se estructura a partir del reconocimiento de derechos y deberes recíprocos. Recordemos que anteriormente en Chile estábamos bajo el enfoque tutelar, ¿cierto? Que el Estado asumía este rol muy paternal y muy desde la caridad muchas veces, y no muy claro tampoco respecto a las familias y a las niñeces, ¿no? Era muy de sacar niños, recordemos que antiguamente, yo creo que hasta el 2000 por ahí, ¿cierto? Era bastante masivo, por ejemplo, el tema de las internaciones y sin una intervención con las familias para poder, ¿cierto?, habilitarlas para que efectivamente pudieran ejercer su rol. Recordemos que antes los niños, yo alcancé a trabajar en la época en que los niños ingresaban a los antiguos hogares y podían estar eternamente ahí y no se realizaba ningún trabajo con las familias, es decir, no se garantizaba finalmente ni se promovía el derecho de los niños, de las niñas, de poder vivir finalmente y crecer en familia. Estos hogares antiguos masivos, por ejemplo. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva en el año 2014, no estamos hablando de 50 años atrás, recordemos el caso Atala, por ejemplo, que no es tampoco tan antiguo, destaca ya y nos dice que no hay un modelo único de familia. Recordemos que antiguamente era muy mal visto, por ejemplo, una familia que no fuera nuclear o que no tuviese esta conformación de tipo matrimonial, ¿cierto? Por algo se hablaba de las familias bien constituidas. De hecho, habían incluso colegios que no aceptaban, por ejemplo, niños de familias que no estuvieran ligadas por matrimonio a los padres, etcétera. Pero acá la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que nos dice que no existe un modelo único de familia, que la definición de familia no se debiera de restringir, ¿cierto? O limitar exclusivamente a pareja e hijos, sino que también debe considerar otros parientes de la familia extensa con quienes existan lazos cercanos, pero que también podría existir o podrían conformar familia quienes no son jurídicamente parientes. De hecho, hoy en Chile tenemos una cantidad importante, ¿cierto?, de parejas, por ejemplo, que no están casadas y que tampoco están, por ejemplo, con el régimen de la unión civil, ¿ya? Pero que se respetan y se consideran familia igual. Hoy día entendemos que están las familias, no sé, abuelos con nietos, parejas, por ejemplo, homosexuales, que antes tampoco eran consideradas ni estaban validadas como familia. Y acá empezamos a darnos cuenta de que el autor, que es Arriagada, que habla que se dan distintos cambios en la estructura y los comportamientos de las familias latinoamericanas, lo cual lleva también a estas modificaciones de las conformaciones de la familia. Por ejemplo, algo que yo creo que todos hemos leído y hemos escuchado, hasta aparece en las noticias, por ejemplo, la baja en las tasas de natalidad, ¿ya? Baja la tasa de natalidad, la inserción, ¿cierto?, mucho más masiva en las últimas décadas de las mujeres al mundo laboral, pero aquí se habla de una revolución silenciosa. No sé si alguien ha escuchado de ese concepto, ¿no? Que se habla que la mujer, claro, ingresa al mundo laboral, pero mantiene la multiplicidad de roles. Y no es por nada que hoy día se visibiliza bastante el tema de las labores de cuidado. Acá no es casual este dibujito donde aparece una mujer con múltiples funciones, ¿ya? No algo casual y algo que impacta finalmente en cómo funcionan hoy día las familias, ¿no? Nos falta, yo creo que todos hemos escuchado a alguien mayor, por ejemplo, mayor de 70 años, decir esto no pasaba antiguamente con los niños, cuando, por ejemplo, se habla de algún tema conductual, porque antes las mamás estaban en la casa y cuidaban a los niños. Sí, hoy día la mujer sale al trabajo masivamente, pero continúa con todas las temáticas, ¿cierto? Con todos los temas de cuidado, las dobles jornadas, las dobles presencias, que fueron de las que se habló tanto, por ejemplo, en pandemia. ¿Ya? Entonces, por eso aquí pusimos este dibujito. Y aquí también esta revolución silenciosa de la que se habla, que no estamos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Los géneros. Aquí aparece un hombre, ¿cierto? Un varón, no tengo nada en contra de los varones, pero aparece un varón acá, ¿cierto? En el tema laboral, por ejemplo, que el ascenso es mucho o le resulta distinto, por ejemplo, al caso de la mujer. Y aquí vemos las diversidades de familia, donde aparece la típica clásica familia, ¿cierto? Mamá, papá, hijo. Aquí vemos, por ejemplo, una pareja de dos mujeres, un progenitor solo con su hija. De aquí vemos abuelos, abuelos me refiero no por tema de edad, sino por el parentesco, por ejemplo, con nietos. Y así nos van apareciendo distintas tipologías de familia. De hecho, me salgo un poco, pero tiene que ver, hoy día hay académicos, ¿cierto? Hay literatura que plantea distintos ciclos de vida familiar. Ya antes uno conocía el clásico ciclo, ¿cierto? Que era marcado por el nacimiento del hijo mayor, de una familia, ¿cierto? Una pareja, hombre-mujer. Hoy día nos aparecen distintos ciclos de vida familiar. Hay literatura, hay una chilena que se llama Cecilia Mayorga, que ella, por ejemplo, plantea
distintas formas, ¿no? Cuando es un hogar monoparental, cuando es post una viudez, por ejemplo, post separación, etcétera. Así que es bien interesante también para poder ir nutriendo, ¿cierto?, nuestras miradas respecto a lo que es la familia. Y con estos cambios sociales que se generan en la última década, surgen y se visibilizan nuevas temáticas que probablemente 20 años atrás o 30 años atrás no estaban. Además de las conformaciones distintas de familia, que ya lo hemos ido señalando, nos aparecen temáticas como la neurodivergencia, ¿cierto? Y aquí tenemos el TDAH, el autismo, el espectro autista, las altas capacidades, etcétera. La diversidad sexogenérica, que era algo que no es que no haya existido, pero no se visibilizaba anteriormente. De hecho, hace poco lo conversaba yo con un compañero de trabajo. Muy pocas veces, por ejemplo, yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, muy pocas veces alguien me ha dicho abiertamente que tenga una pareja del mismo sexo. Y es porque todavía las personas sienten temor muchas veces de contar estos temas porque creen que pueden existir prejuicios, por ejemplo, en el área judicial, cuando están viendo temas de cuidado personal, relación directa y regular. Ya no creo que en 20 años haya tenido yo 2 parejas solamente, me imagino que son más, pero que hay cierto temor, ¿no? Igual que con el tema, por ejemplo, de las niñeces trans, muchas personas todavía se sienten muy discriminadas cuando comentan este tipo de situaciones. Los procesos migratorios, que hoy día atendemos, ¿cierto? Y nos vemos enfrentados a una diversidad cultural, personas de otros países que antes, por lo menos yo cuando estudié, cuando recién empecé a trabajar, no recuerdo haber atendido personas extranjeras como hoy día. Que es habitual que atendamos, ¿cierto? Haitianos, venezolanos, colombianos. Yo estoy en un sector donde también hay muchos palestinos, por ejemplo, y ahí entran también los temas culturales que es importante que consideremos. Y aquí, por ejemplo, que algo que ya hemos venido hablando, pero el contexto actual con esta diversidad, ¿cierto? Implica un desafío para todos quienes trabajamos con familias, con niñeces, porque tenemos que aprender, tenemos que incorporar distintos enfoques y conocimientos que permitan, ¿cierto?, que los procesos de diagnóstico no en términos de etiquetar personas, sino que en términos de conocer, ¿cierto?, familias, personas, de evaluación, también no para emitir juicios valóricos, sino que para poder ponderar, ¿cierto?, las realidades que vemos en relación a lo que nos dice la literatura y la intervención sean pertinentes, sean respetuosas y sean desde un enfoque directo. Cuando hablamos de enfoque directo es reconocer, ¿cierto?, que trabajamos con personas que tienen derechos. No estamos trabajando con objetos, ni tampoco podemos imponer o trabajar por sobre las personas, sino que trabajamos en conjunto, intervenimos en conjunto con las personas, entendiendo que tienen todos los derechos que están consignados, ¿cierto?, en la Declaración de Derechos Humanos y en el caso de los niños también en la Convención de los Derechos del Niño. Algunos enfoques que son relevantes de considerar y que, por ejemplo, en el curso que vamos a dictar con Alicia los vamos a profundizar, ¿no? Está el enfoque de derechos humanos, que es este enfoque madre, ¿no?, como el gran paraguas, y de aquí se desprenden otros enfoques más específicos para ciertas poblaciones que se estiman o ciertos grupos, ¿cierto?, que se estiman que tienen más dificultad en el acceso a la justicia, por ejemplo, o para ejercer sus derechos. La Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto?, que reconoce a los niños como sujetos de derecho, que tienen derechos especiales por la etapa evolutiva en la cual se encuentran. El enfoque de género, que ve toda esta discriminación, ¿cierto?, estas desigualdades que se generan a partir del género y que muchas veces impactan, no muchas veces, sino que impactan, ¿cierto?, han impactado históricamente en los accesos a la justicia, en los accesos a las oportunidades, por ejemplo. Cómo en una familia impacta, o cómo, por ejemplo, en un niño o una niña impacta su género cuando se ve enfrentado a o es víctima o es sobreviviente de algún tipo de vulneración. El tema de la inclusión, ¿cierto? Cómo hoy día generamos los espacios para incluir, ¿cierto? Para incorporar a lo que se sale de lo típico, ¿ya? Quien presenta un género distinto, quien se encuentra con alguna discapacidad, por ejemplo, que antes, como yo decía, esas situaciones o esas realidades eran invisibilizadas y hoy día se entiende que como sociedad tenemos que generar los accesos para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades o se realicen las adaptaciones necesarias. Probablemente, si nos toca atender, no sé, una familia con padres, por ejemplo, de la neurodivergencia, vamos a tener que adaptar nuestro objetivo o la metodología de nuestra intervención. Cuando nos toque trabajar, por ejemplo, con alguna progenitora que presente discapacidad de tipo intelectual, por ejemplo. Nos vamos a ver enfrentados a distintas situaciones, pero tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de flexibilizar nuestras metodologías de trabajo y no discriminar, ¿cierto?, no tener estas miradas patologizantes con ciertas temáticas. La interculturalidad, que tiene que ver con toda esta diversidad cultural con la que nos encontramos. La interseccionalidad, que es otro concepto, ¿cierto?, un enfoque que aparece en las últimas décadas, que tiene que ver cómo finalmente
se dan distintas dimensiones, ¿cierto? Que pueden generar injusticia o que pueden generar discriminación, que al darse en forma conjunta se potencia. Ya, por ejemplo, género con edad, ya, o un niño, por ejemplo, que además presenta discapacidad. Si analizamos en forma separada discapacidad e infancia, no es lo mismo que si lo vemos en forma conjunta, ¿ya? Hay estudios, por ejemplo, que hablan de la UNICEF, que habla que un niño, por ejemplo, con discapacidad es mucho más factible que sea maltratado, por ejemplo. Ya tiene muchas más posibilidades de ser maltratado que un niño que no presente discapacidad. También no está puesto acá, pero también tenemos el enfoque de intersectorialidad, que a veces se confunde con la interseccionalidad, ya que intersectorialidad tiene que ver cómo, ¿cierto?, trabajamos con los distintos sectores, cómo se articulan los distintos sectores, tanto desde lo privado como desde lo público, salud, educación, etcétera, cómo lo articulamos de modo tal, ¿cierto?, que favorecemos los accesos y promovemos, ¿cierto?, que todos estos sectores también sean garantes cuando trabajamos con familias y con niñas. El enfoque ecológico, que no me voy a detener, pero yo creo que es como un enfoque muy conocido, ¿cierto? Que deriva de la teoría de sistema y que habla, ¿cierto? Cómo finalmente, cuando lo vemos en las familias, ¿no? Cómo la familia interactúa con su entorno, ¿cierto? Con el micro, macrosistema, exosistema, cronosistema, que es importante, que nos permite comprender que no todo está al interior de la familia, no todo está afuera, sino que también tiene que ver con estas interacciones. Y el enfoque de curso de vida, hay muchos más, pero aquí solamente nombramos algunos, que es un enfoque que viene desde la salud, ¿cierto? Y que tiene ciertos conceptos que son bien importantes, ¿no? Como lo que es la trayectoria, la transición, las ventanas de oportunidades, que nos permite ver finalmente cómo vamos transitando por la vida y ese tránsito, que no es tan rígido como cuando hablábamos de las etapas del ciclo vital, sino que este tránsito también tiene que ver con nuestras historias, con los contextos en los cuales estamos. No es lo mismo, ¿cierto?, transitar la infancia desde un contexto que es vulnerador a otro que es sumamente protector. Ya ahí vamos comprendiendo, ¿no? Y aquí aparecen también ciertos principios del curso de vida, por ejemplo, que las vidas están vinculadas, el tema de la agencia humana, por ejemplo, la vida en desarrollo, siempre estamos en constante desarrollo y vamos cambiando y vamos transitando finalmente por distintos momentos, por distintas etapas. Ya esos son algunos de los enfoques que consideramos que son relevantes cuando estamos trabajando con niñeces y con infancia. Y finalmente, y aquí después Alicia va a profundizar con estos temas, pero estos temas tienen que estar y los debemos de manejar sí o sí. Violencia en el sentido más amplio, sabemos que está la violencia intrafamiliar, está la violencia institucional, está el bullying, por ejemplo, la violencia escolar, maltrato infantil, lo que es el trauma complejo, cómo impacta en la vida, las experiencias adversas de la infancia, que no todas son traumas, y que lo va a explicar después Alicia, y los temas de parentalidad que hoy día están tan en boga y que son necesarios que los manejemos todas las personas que atendemos, ¿cierto? A otras personas finalmente. Y con esto le doy el pase a Alicia, voy a hacer yo para que Alicia siga manejando el PPT. Súper. Muchas gracias, Lore. Em, entonces ahí voy a A ver si lo compartir dice. pantalla para eso. Continuamos entonces con la presentación y agradezco un montón, ¿cierto?, haber tenido esta posibilidad de primero revisar el tema de familia, como, ¿cierto?, como familias, como decía Lorena, desde esta mirada de un sistema que es dinámico, que es complejo también porque van sumándose muchas aristas y factores. Y yo voy a hacer específicamente como un zoom en relación a los niños, a las niñeces, ¿cierto? Porque este seminario tiene que ver, ¿cierto?, con familias y con niñeces. Y pensando específicamente en algunos conceptos que han sido también, em, que han aparecido y son bastante recurrentes a nivel como social, entre las personas que trabajamos en el ámbito psicosocial también. Uno es, por una parte, uno de esos conceptos son las experiencias adversas en la infancia, ya que ahí están las siglas, ¿cierto?, en español, EAI, o ACE, que son las siglas de acuerdo a cómo sería el concepto en inglés. Y el otro, que no son sinónimos, pero sí están articulados, es el de trauma complejo. Entonces, mi idea hoy día es poder entrar a mirar estos conceptos, revisarlos, ¿cierto? Los vamos a profundizar mucho más también en el curso, porque también es algo que es parte de la intervención. Y en el trauma complejo y en las experiencias adversas en la infancia, no está solo ese niño, niña o adolescente, sino que también está su familia y su entorno, ¿cierto? Su entorno más cercano y también su entorno social más amplio. Pero bueno, entremos en materia para que podamos avanzar, ¿cierto? En este seminario que es acotado.
Entonces, respecto de las experiencias adversas en la infancia, ¿cierto? Considerar que son experiencias, como dice la palabra, son adversas, ¿cierto? Tienen algún tipo, ¿cierto?, de posibilidad de trauma, son experiencias graves para la vida de un niño, niña, adolescente. Aquí cuando hablamos en realidad de experiencias adversas en la infancia, hablamos de niños y niñas, niñez tempranas, ¿cierto? No hablamos de todo el trayecto, digamos, ni siquiera todo el tramo de desarrollo hasta la adolescencia, así que nos vamos a centrar en niños y niñas. ¿Y por qué? Porque las experiencias adversas en la infancia proponen que hay ciertas vivencias, ciertas situaciones, algunas de violencia directa, interpersonal hacia un niño y otras que también tienen que ver con su entorno familiar y social, que pueden tener digamos, son de tal nivel o de tal entidad que pueden provocar un estrés tóxico, ¿cierto? Un estrés, cuando hablamos de estrés tóxico, no hablamos de este estrés que podemos tener también los adultos, también los niños, ¿cierto? Frente a algunas situaciones específicas de nuestra vida, los niños, no sé, un cambio de colegio, una evaluación, en el caso de los adultos, cambio de trabajo, un problema familiar. Estamos hablando de situaciones que son no puntuales, sino que repetidas en el tiempo y que generan entonces un nivel de estrés en los niños que genera, por supuesto, manifestaciones, genera, ahí me están rayando la pantalla, me generan también diversas consecuencias en mi neurodesarrollo. Pensemos que en el estrés tóxico lo que está ahí operando es el cortisol, ¿cierto? Esta hormona que a veces tiene un poco de mala fama, no es tan mala, es la que nos despierta en la mañana, la que nos saca, ¿cierto?, de la cama en la mañana para poder funcionar. Está en un pic en la mañana cuando aparece, sobre todo cuando ya aparece el sol, hay luminosidad y nos despierta, ¿cierto? Yo ahora que venía para acá, de vuelta del trabajo a mi casa, eh, en un momento vi un auto, venía manejando y vi un auto muy cerca y frené muy brusco y sentía después como el corazón aceleraba un buen rato. Claro, un pic de cortisol que me ayudó a frenar rápidamente frente a una situación que se produjo. Pero imagínense esa situación que me pasó a mí, ¿cierto? Que me generó así eh, como un pic súper alto de cortisol en 10 15 minutos, vivir continuamente así. Eso es lo que pasa con las experiencias adversas en la infancia, como vivir en un entorno que tiene diferentes estímulos que generan entonces esta alza en el estrés de los niños. Y esto puede dañar el cerebro, ¿cierto?, de un niño, su cuerpo, su desarrollo físico, psicológico, ¿cierto? Y afectar su salud en general. Puede evitar, si lo pensamos así como en términos de la escolaridad, puede evitar, puede generar dificultades en el aprendizaje de un niño, en su desarrollo, en la posibilidad de jugar con otros, de estar tranquilos para comprometerse en el juego. Los niños cuando juegan, uno los mira y están como jugando muy seriamente, ¿cierto? No es que sean así como graves como los adultos, sino que tienen un juego y se comprometen en el juego, se involucran, seriamente están ahí, ¿cierto? Jugando con ellos, quizás solos o con otras personas o con otros niños porque están concentrados, porque como su aparato cognitivo, sus emociones están puestos en el juego, pueden hacerlo. Cuando están experimentando experiencias adversas y están en ese nivel de estrés, es como que no tuviesen la posibilidad de concentrarse, de realmente meterse en el juego, de involucrarse, porque están con otras cosas que también les están generando preocupación. Bueno, entonces estas experiencias adversas en la infancia, como definición, ¿cierto? Este conjunto de experiencias amenazantes, como decía antes Lorena, algunas son traumáticas, otras no son necesariamente traumáticas, ¿cierto? Pero son situaciones que elevan este nivel de estrés de manera permanente, recurrente, ¿cierto? Entre los primeros años de vida y la pubertad. Entonces, se ha descrito que ese periodo en particular es un periodo muy sensible a todas las experiencias que tiene un niño con su entorno. Desde ahí entonces, experimentar este tipo de vivencias de manera sostenida en el tiempo puede generar cambios y daños mucho más severos. Estas experiencias no son solo experiencias como situaciones, tienen un correlato, tienen una vivencia específicamente en el cerebro de un niño, en el cuerpo de un niño. Como que ahí está apareciendo el trauma, el estrés. Como decíamos antes, el estrés
¿cierto? Hace que el cuerpo libere cortisol, que está muy bien, nos levantamos en la mañana, evitamos un accidente de tránsito. Si voy por la calle y alguien de repente aparece o me tropiezo en la calle, aparece el cortisol, me ayuda a reaccionar rápido. Pero la exposición prolongada a estos niveles de cortisol afecta, entonces, como decíamos antes, el desarrollo, las habilidades de aprendizaje y múltiples áreas, entonces, de la vida de un niño. Y acá algo interesante, porque uno podría pensar que hay ciertas cosas que sí o sí son experiencias adversas, ciertas situaciones, como el abuso sexual infantil, el maltrato físico, psicológico, la negligencia, el abandono, ¿cierto? Que uno dice son lamentablemente, ¿cierto? Como realidad país, en la región, ¿cierto? En Latinoamérica y también en muchos otros lugares del mundo, son experiencias lamentablemente muy recurrentes para los niños. O sea, la violencia en la vida de los niños es algo que está muy presente, no es algo aislado, excepcional. Las cifras nos muestran que lamentablemente son situaciones que los niños experimentan alguna vez en su vida, probablemente alguna de estas. Y estas son las que están en la primera línea, son como, tienden a ser las más comunes, ¿cierto? Por las que además, si pensamos en nuestro sistema de protección en Chile también, muchos niños llegan a programas ambulatorios, residenciales, a propósito de estas situaciones. Pero podemos también ampliar la mirada y ver otras cosas, ¿cierto? Como por ejemplo la psicopatología familiar. Tener un familiar muy cercano, la mamá, el papá, no sé, pensemos en la abuela, por ejemplo, si es una figura directa de cuidado para el niño, que tenga algún tipo de alteración psicopatológica, como por ejemplo una mamá con depresión. Se han hecho muchos estudios también de lo que implica, por ejemplo, la depresión postparto y cómo también eso afecta en el vínculo con un niño recién nacido o de poca edad, y cómo también eso puede afectar en el largo plazo cuando esta psicopatología se mantiene. También el consumo de sustancias o de alcohol en la familia, cuando estamos hablando de un consumo problemático. Que uno pensaría, pero bueno, está quizás en los adultos, podría afectar al niño o no. Bueno, es una experiencia adversa porque trae consigo muchas consecuencias, no solamente para la persona que es consumidora, sino también para su entorno. La pobreza, que es ya, que lamentablemente en Chile, ¿cierto? Tenemos una nueva forma de medición, y ya sabemos que más del 20% de la población está en situación de pobreza. O sea, debería ser una alarma, una cosa que nos mantenga muy alerta, debería esto estar digamos, como en todas partes, como, ¿qué hacemos con esto? Porque es una parte muy importante de la población y es además una experiencia que sumada a otras, ¿cierto? Como en este caso, ¿cierto? Estas que aparecen acá en esta diapositiva, pueden entonces generar experiencias adversas en la infancia y va a generar dificultades en el desarrollo de un niño. Otras situaciones más, el contexto de violencia intrafamiliar. A veces decimos que los niños son testigos de violencia intrafamiliar cuando en realidad el ver, presenciar, estar en ese mismo lugar cuando ocurre violencia entre personas adultas en una familia, también es experimentar la violencia. También cuando hay una figura muy cercana como el papá, la mamá, ¿cierto? O alguien, digamos, muy, muy directamente cercano a un niño, una abuela, un hermano, por ejemplo, que están presos, que están encarcelados, también. Porque hay varios temas relacionados con el vínculo, ¿cierto? Y con dificultades a nivel familiar, la separación o el divorcio conflictivo de los padres, ya que ahí no queda encapsulado, ¿cierto?, en esta pareja o expareja, ¿cierto?, sino que también en la parentalidad, en la coparentalidad, ¿cierto?, y en la relación con sus hijos. Y algo lamentablemente que también es muy frecuente es el bullying y los conflictos con los pares. En la última encuesta de polivictimización acá en Chile de hace 2 años atrás, una de las cosas o una de las experiencias que fueron subiendo en términos de victimización entre los adolescentes sobre los 12 años es la violencia entre pares. Eso subió estadísticamente hablando en términos, ¿cierto?, de la cantidad de casos. Y como en lo coloquial uno escucha, "No, es que después de la pandemia como que los niños volvieron al colegio y hay como una especie de ruptura del tejido, ¿cierto?, social. Algo ocurrió ahí que ha generado mayor violencia, ¿cierto?, entre pares a nivel escolar, a veces también violencia en la comunidad educativa. Sabemos lamentablemente de casos, ¿cierto?, de violencia de adolescentes, por ejemplo, hacia docentes.
Bueno, también ahí, digamos, digamos, el área o el ambiente escolar también puede ser una experiencia más, ¿ya? Cuando hablamos de comorbilidades, como vamos sumando. De hecho, em, los cuestionarios que están diseñados para poder evaluar experiencias adversas en la infancia van haciendo que uno puntúe esto. No lo vamos a hacer ahora. Si ustedes quieren hacerlo, lo hace cada uno, ¿cierto? Pero uno podría empezar a sumar. Quizás, claro, cuando era chica, no sé, separación conflictiva de papás, quizás sufrí bullying, no sé. Y vamos sumando y a la medida que vamos sumando estas experiencias, hay más probabilidad, ¿cierto?, de efectos y de consecuencias negativas para el desarrollo. También puede ser solo una, pero quizás esa solo una, como por ejemplo un abuso sexual infantil, puede ser de tal entidad como un abuso sexual crónico por parte de una figura intrafamiliar que ya en sí misma tiene la posibilidad de generar consecuencias en el desarrollo de un niño. Bueno, retomando algunos aspectos que están también derivados de las experiencias adversas en la infancia, si ustedes se fijan, hay algunas violencias que son estructurales, ¿cierto? Que no es una violencia necesariamente visible, directa, como por ejemplo el maltrato infantil, sino que está incrustada, está como anquilosada, metida en nuestras estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, y está hablándonos de desigualdades sistemáticas, o sea, que no es algo aislado, ¿cierto? Es algo que se produce y se reproduce en nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la pobreza. Entonces eso impide que ciertos grupos, como por ejemplo los niños, niñas, adolescentes, accedan a derechos, recursos, oportunidades, a bienestar de una forma equitativa. Entonces esta violencia estructural, que como dice la palabra, desde la estructura, desde el sistema, ¿cierto? Desde como los cimientos sociales, em, implica entonces o perpetúa la desigualdad que pueden algunos grupos sociales poder, de alguna forma, recibir más directamente, como en el caso de los niños, niñas, adolescentes. Lo dijo muy bien Lorena antes, ¿cierto? En esta interseccionalidad. Cuando hablamos de niñeces, no hablamos de como un colectivo de personas homogéneo. Ya cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de variedad en términos de trayectoria, de edades, pero además ahí confluyen otras interseccionalidades, ¿cierto? Nacionalidad, situación de migración, género. Bueno, podemos ahí poner, ¿cierto?, varios elementos también en esa canasta. Bueno, estas violencias estructurales no tienen un agresor identificable, como decir, no, es el papá que lo maltrata. Acá estamos hablando de un sistema social que genera estas desigualdades. Y lamentablemente es normalizada por la sociedad. La pobreza extrema, la falta de acceso a la salud. No lo pensamos muchas veces como violencia. De hecho, quizás en algunas clases que yo tuve hace mucho tiempo atrás, cuando hablábamos de experiencias adversas en la infancia y aparecía la pobreza, era como, pero se puede entender como a nivel como más amplio, ¿cierto? Como más macro, pero ¿por qué afectaría tan específicamente o sería considerado como una experiencia dañina para la infancia? Porque tiene que ver con esto, ¿cierto? Con una violencia estructural, pero que a lo mejor no la vemos tan claramente. O, no sé, nosotros mismos, ¿cierto? En nuestro país, que vemos que hay listas de espera en protección, ¿cierto? De niños, listas de espera en el ámbito de salud. Y si bien no nos gusta, ¿cierto? Obviamente que no es algo agradable, pero se normaliza, porque ha sido siempre, es como que así es actualmente, así será también a futuro. Y eso genera mayores dificultades para poder hacer cambios ahí, ¿ya? Eso cuesta un poco más poder también modificarlo con el tiempo. Y eso también se va reproduciendo por nuestras políticas públicas, nuestras decisiones económicas en el país, los discursos culturales que hay sobre la pobreza, sobre las infancias, sobre la familia, ¿cierto? Y las prácticas también institucionales. Y afecta además más intensamente a grupos históricamente marginados. ¿Y quiénes son? Los niños, las niñeces, para que lo hablemos como desde esta mirada más integral, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los pueblos originarios, personas en situación de pobreza, y podríamos seguir, ¿cierto? Adicionando lamentablemente grupos marginados en nuestra sociedad. Entonces, bueno, se fijan que vamos pasando por varios temas, experiencias adversas en la infancia, ahí miramos por una parte las violencias estructurales, como la pobreza, por ejemplo, y vamos a entrar ahora para ya ir cerrando este seminario
en la violencia interpersonal que afecta a los niños, niñas y adolescentes, que quizás es la que es más visible. No por eso estamos siempre en situación de alerta respecto de esto, ¿ya? Porque es la más visible, tenemos números bastante abultados en nuestro país. Solamente les voy a dar como una muestra. En relación al abuso sexual infantil, estamos ya en más de 50.000 denuncias como estándar. Han crecido muchísimo las denuncias. No se explica únicamente por que ya hemos vuelto de la pandemia ya desde hace un par de años. Eh, Puede ser que las personas denuncien más, puede que haya más confianza en el sistema de justicia, ojalá sea así, pero igualmente no nos deja de alarmar que estemos en más de 50.000 denuncias al año, que sabemos además que es la punta del iceberg, lo que se ve del fenómeno. Todo lo otro, ¿cierto?, queda invisible y también son situaciones que afectan a los niños. Bueno, entonces, esto es algo quizás más habitualmente los profesionales del ámbito psicosocial tenemos que intervenir mucho más directamente, ¿cierto? El maltrato físico, emocional, el abuso sexual, la negligencia, em, porque aquí estamos hablando además de como un agresor identificado. A diferencia de la violencia estructural, que no era identificable en una persona en particular, acá sí, ¿cierto? Tenemos a generalmente una figura cercana, que es un cuidador, un familiar, un profesor, los padres también, ¿cierto? Y que entonces van a afectar la integridad física, psicológica, emocional y el desarrollo de un niño. Entonces, nuevamente, ahí, por ahí Paulina está muy entusiasmada poniendo rayitas en la presentación, pero hasta ahora puedo seguir leyendo. Em, entonces, es una violencia que es directa, es de una persona en particular, o quizás de personas, pensemos en, no sé, figuras parentales, figuras de cuidado, hacia un niño en particular. Y puede ser física, psicológica, sexual, por negligencia. Y dentro de la negligencia tenemos la negligencia en los cuidados, ¿cierto? Como más básicos, que es la más detectable. Y lamentablemente en Chile también tenemos cifras muy altas de negligencia en ese ámbito, como temas de nutrición, de vestuario, de higiene, por ejemplo. Pero también tenemos la negligencia más desde el punto de vista emocional, como niños que pueden tener sus necesidades básicas cubiertas, pero hay otras necesidades, como la estimulación, por ejemplo, que no están siendo abordadas por su familia o figuras cercanas. Acá estamos hablando por lo general de relaciones de poder asimétricas, ¿cierto? Entre adultos y niños, donde hay dependencia también. Y esta violencia además es en particularmente más compleja porque tiene efectos acumulativos y probablemente sí tiene este índole más traumático, ¿cierto? Desde ahí derivamos al trauma complejo. Puede estar también invisibilizada, normalizada. La violencia, de hecho, en Chile la disciplina mediante violencia física está física y psicológica está en más del 60% de los hogares. O sea, un porcentaje bastante grande, creo yo. Bueno, y con esto sí vamos cerrando, ¿cierto? Porque pasamos por temáticas, experiencias adversas de la infancia, violencias estructurales, violencias interpersonales, y desde ese, digamos, como desde ese paradigma, desde las violencias interpersonales, es que se deriva este concepto que está muy en boga desde hace varios años, ¿cierto? Que es el trauma complejo, que, bueno, autores como Van der Kolk, perdón, han planteado algunos desarrollos también específicos. En simple es como que el trastorno por estrés postraumático, ¿cierto? Que es cuando focalizamos una situación de trauma y que genera efectos posteriores traumáticos en una persona, es como que nos quedó pequeño. Porque en muchos casos, lamentablemente, no hay un trauma único, identificable, encapsulable en el tiempo para un niño. Un niño que sufre permanentemente maltrato en su hogar, no hay un postraumático, está viviendo permanentemente el trauma. Entonces, muchos autores empezaron a mirar ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el trauma no es una situación única o aislada o aisladas en la vida, sino que es algo recurrente y permanente? Entonces, hablamos de esta experiencia de haber sufrido múltiples traumatizaciones de origen interpersonal, no estructural, sino que hay un otro identificable que genera violencia hacia un niño, que tiene consecuencias muy nefastas para el desarrollo. Entonces, el trauma complejo es como está como dentro de las experiencias adversas, como un derivado de, ¿ya? Porque las experiencias adversas en la infancia es esta mirada mucho más global de violencias estructurales e interpersonales, ¿ya?
Acá también, por supuesto, con efectos muy nocivos en términos del desarrollo, de la maduración del sistema nervioso, neuroendocrino, y genera eso a largo plazo problemas en términos de personalidad, de adaptación también al entorno. Como les decía antes, entonces, em, derivamos un poco del trastorno por estrés postraumático a este concepto que es más complejo, ¿cierto? Habla del trauma complejo. No hay probablemente acá, ¿cierto? Sino que lo cotidiano es el trauma, lo cotidiano es estar viviendo situaciones de violencia interpersonal. Entonces, los síntomas del trastorno por estrés postraumático, si bien pueden estar presentes en los niños que tienen trauma complejo, no dan cuenta de toda la vivencia, ¿cierto? Y todas las consecuencias. Hay muchas que tienen que ver con, junto con estas o síntomas del trastorno por estrés postraumático, que es la perdón, estar hiperalerta, ¿cierto? Evitar estímulos que se relacionen con el trauma, el tener pensamientos recurrentes, intrusivos respecto del trauma. Además de eso, los niños también con trauma complejo experimentan situaciones, em, dificultades en términos de sus vínculos. Ahí tenemos una situación que se adiciona a los síntomas del trastorno por estrés postraumático y en realidad más que adicionarse son un núcleo en sí mismo también de dificultades para el niño. En el trauma complejo, entonces, el vínculo de alguna forma es lo que genera, ¿cierto?, este fenómeno, pero también la solución y las intervenciones están puestas en los vínculos. Lo mismo que puede de alguna forma dañarme, no necesariamente el mismo vínculo, pero los vínculos que cuando no están bien llevados, cuando hay violencia, ¿cierto?, generan un daño, también otros vínculos pueden también ayudar a la reparación, ¿cierto?, a salir de esa experiencia traumática. Entonces tenemos que ahí fijarnos cuándo ocurren estas experiencias traumáticas, ¿cierto? ¿Qué figuras están relacionadas a eso, ¿cierto? Más o menos nivel de cercanía con el niño, con cuadros sintomatológicos más complejos que el trastorno por estrés postraumático, como decíamos antes. Y ahí, desde el año 92, se empieza a acuñar conceptos como, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático complejo, ¿ya? Que ahí decía, bueno, aparte de los síntomas, ¿cierto? Que hablábamos recién, hay cambios a nivel de la personalidad o hay consecuencias, alteraciones a nivel de la personalidad. En el DSM-4 hablaban de un desorden por estrés extremo no especificado, em, que en el fondo el estrés extremo sería experiencias repetidas, sostenidas de trauma, ¿cierto? Y el CIE-11 es probablemente el que recoge con más, digamos, profundidad, ¿cierto?, este fenómeno y habla de, o agrupa más bien, los síntomas del trastorno por estrés postraumático, la reexperimentación, la evitación y la hiperactivación con dificultades en la autoorganización, esta es la desregulación emocional, la imagen negativa de sí mismo y los problemas que decíamos antes, los problemas en los vínculos a nivel interpersonal. Tomo un poco de aire, ¿cierto, Lore? Porque tratamos de poder sintetizar Oye, pero ya más, mira, más puntual imposible. más Estuvimos media puntual hora imposible. Tratamos de sintetizar grabando. como Esto grandes continuará. núcleos de lo que vamos a ver también en el curso. Vamos a poder profundizarlos con un poquito más de calma, pero queríamos poder hacer esta mirada como rasante, ¿cierto? Panorámica respecto de familias y niñeces. Así que un gusto hasta ahora. Seguimos ahora con las preguntas, ¿cierto? Y veamos entonces que Ruth a lo mejor ahora nos va a ir también ahí Sí. mostrando cómo Mira, seguimos ahora. había una niña, yo digo una niña, una señorita o colega, que compartió, me parece que crearon un grupo de WhatsApp. No, me Así encanta. que terminamos Qué sin el rápidos. almuerzo. Si me quieren agregar, yo feliz, estoy en todos los grupos de WhatsApp habido y por haber. Y bueno, alguien preguntó respecto a la diferencia entre, me voy a adelantar antes, pero alguien preguntó por la diferencia entre PF y FT, son distintos modelos de intervención, pero no es este el espacio donde vamos a poder profundizar en aquello, pero los que tomen el curso vamos a profundizar. Alguien más arriba habló de que cuando yo presenté que había un sesgo de género, no hay sesgo de género, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con los datos, con la evidencia, no es no son opiniones personales, ¿ya? Todo lo que se señaló acá tiene que ver, lo único que fue opinión personal es lo que tuvo que ver cuando yo hablé de mi experiencia cuando trabajé en hogares, cuando estaba recién titulada. Todo el resto tiene que ver con lo que nos dice la literatura, lo que nos dicen los estudios, las investigaciones. Ya por algo existe el enfoque de género, ya no es casual.
pero hay otras temáticas más, que no había una discriminación tampoco de género, sino que tiene que ver con los datos que manejamos hoy en día de las labores de cuidado, etcétera. Dice, uy, falta más que profundizar, pero por supuesto en una hora imposible que veamos todas estas temáticas profundamente, pero por lo menos la idea era refrescar y que todos nos vayamos con algo nuevo, ¿no? Ojalá que todos nos vayamos con, aunque sea una reflexión, un análisis o un aprendizaje. Por ejemplo, alguien preguntaba por algunas siglas que no las conocía, bueno, entonces con algo nuevo por lo menos se va hoy día. Oye, dije, nombré autora y alguien dice, ¿cómo se llama el libro? La autora chilena. Voy a poner acá mientras, hay unas manitos arriba, Alicia, no sé si quieres agregar algo, yo voy a poner acá las autoras que nombré. No estaba mirando si había como alguna pregunta en particular en el chat, pero como que se fueron respondiendo ustedes mismos, así que creo que vamos bien. Así que veo dos manos levantadas, no sé, Ruth, si damos paso a Álvaro y después Está a Macarena, ahí tú nos dices. y Álvaro y Macarena. Y Denis sería la última. Álvaro, bajaste la mano, entonces si no la subes de nuevo, no te voy a poder dar el pase. Ya, gracias. Álvaro, puedes hablar. Sí, hola, buenas. La pregunta es para Lorena. Primero que todo, buenas noches. Hola, buenas Segundo, noches. usted dice que trabajó, bueno, trabaja con una cultura también que está mucho palestina, Que de la llegó en algún cultura momento palestina. refugiados palestinos, sí, en La Calera, Sí, ya, en San de consulta. Valparaíso. Sí, consulta, sí, también se te va el paraíso. Me hizo clase incluso, Álvaro, ¿cuánto? Yo me acuerdo de todos Ver- mis alumnos. Vergara. Ah, Eh, Alvarito, pero por supuesto, ya. ya, mi pregunta es, ¿no le ha pasado que quizás una persona que no es palestina se casa con una palestina mujer? Obviamente en este Pasó. caso, estaba hablando del hombre. eh, que se apropia de la misma cultura palestina y como que hace ciertas cosas de la cultura machista que tienen ahí. ¿Le ha pasado? Mucho. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se le tiene que explicar que a pesar que se incluye en esa comunidad, tiene que seguir con las leyes chilenas o qué? Sí. Lo que tú señalas es sumamente común. Capaz que estemos hablando de los mismos casos porque estamos en la misma zona. Hay un tema, ¿cierto?, del respeto, los temas culturales, pero los marcos, ¿cierto?, los márgenes tienen que ver con los derechos, ¿no? Con los enfoques de derechos, con los derechos humanos y con las leyes de cada país. Y claro, efectivamente aquí en Chile no está permitido, por ejemplo, lo que es la violencia, está sancionado hoy día, lo que es, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños, y ahí hay un trabajo, ¿cierto?, de psicoeducación, socioeducación que se debe realizar. Porque, a ver, está el tema de las pertinencias culturales, está el tema de cómo, por ejemplo, las familias, hay un modelo, no sé si alguien acá lo conoce, se llama el modelo de Berry, que nos explican, ¿cierto?, cómo se dan estos procesos de aculturación, cómo otras culturas, ¿cierto?, asimilan la cultura que los recibe, la cultura huésped. Pero claro, se da también que a veces en esta vinculación, ¿cierto?, de repente se toma lo que más conviene de la otra cultura. Y ahí yo creo que hay un trabajo de quienes intervienen, ¿no?, respecto a ello, de sensibilizar. Yo creo que la gracia aquí está, se debe trabajar desde la psicoeducación, desde la socioeducación, de enseñar, porque quizás no hay malas intenciones en esto, yo creo, sino que está este desconocimiento finalmente, que no porque yo me case con alguien de una cultura X, ¿cierto? Que esa cultura están permitidas ciertas prácticas que en este país no lo están, y que tiene que ver finalmente con vulneraciones de derechos, ¿no? Se tiene que educar al respecto y sensibilizar. Pero es común que eso, lo que tú señalas, fue muy común. Hoy día no lo he visto tanto, pero fue muy común en algún momento. No sé si con eso te doy respuesta, yo creo que no estoy dando ninguna solución del otro mundo, pero creo que hacia allá uno tiene que trabajar en general, no solamente con las personas de otros países. Eh, Siempre estamos sí, trabajando en el tema socioeducativo. sí, me dio respuesta y me quedó más claro, ya que igual era como una duda que tenía de hace tiempo, de que igual en los programas donde he estado trabajando se me había preguntado y les decía que por lo que yo entendía, claro, pues mucha gente se apropiaba como de cierta parte de la cultura que les convenía solamente. Claro, Pero distinto es, por pero me quedó ejemplo, más claro. que no respetemos ciertos temas culturales, no sé, que anden con se me olvidó cómo se llama, pero la toca, No, sí, turba, ya. sí, Distinto eso, ¿no? Pero ya si vamos a caer en temas culturales, ¿no? Ya me salgo de los palestinos, cualquier otra cultura, por ejemplo, en la cual se valide cristiana. maltrato, se valide incesto, no, eso yo creo que hay que trabajarlo. Ya. Muchas gracias. Gracias y un abrazo, Álvaro. Hace rato que no Ya. sabía de ti. Bueno, ahora Macarena. Macarena, ya te di el pase. Sí, ahí sí, ¿me escuchan? Eso, ya.
Primero que nada, buenas noches a todos. Quiero dar las gracias por el seminario que estuvo muy, muy bueno y me ayudó a aclararme porque ando buscando hace rato un diplomado que tenga que ver con esta temática. Mi pregunta es súper cortita. ¿Existirá o habrá algún diplomado de este tipo en estos momentos o más adelante en ADIPA que hable de todo esto de las familias y las niñeces? Le doy la palabra a Alicia. Desconozco, estoy perdida con las fechas, pero hay Ya, pero de... puede que haya uno que tenga como esta No, sí, temática, sí, sí, sí. me Sí, gustó mucho. Hay Sí, de varios, de hecho, hay más hecho, de uno. ya. De hecho, em, dígame. sí, Macarena, gracias por la pregunta. Creo que también la vi en el chat. Em, sí, hay dos diplomas que a lo mejor pudiesen servir para que ustedes revisen en ADIPA. También trabajamos ahí con Lorena. Uno es enfoque de derechos y protección de niños, niñas y adolescentes. Y el otro es abordaje psicosociojurídico de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se parecen, pero no son iguales. Tienen algunos focos distintos. Entonces, si quieren revisar, ahí también podrían mirar. Y si le gusta el tema de los peritajes, también está parte de hecho este viernes, el diplomado en peritaje, y también se ven temáticas de familia, de infancia, porque se ve familia y se ve penal, pero en familia también se abordan estas temáticas. Súper bien, sí. Así que ahí tienes tres Hay oferta. alternativas. Eso. No, y me falta una cuarta, la última. Partió ayer o esta semana una especialización que hay en peritaje y vienen temáticas referidas también con infancia. De hecho, hay un par de cursos donde estamos con Alicia también, juntas y separadas también. Ya. Ahora la última es Denis. Denis es... Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Súper bien. Mire, buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Siento que igual me quedaron muy claros los conceptos y todo. Miren, les cuento un poquito. Yo hace poco entré a trabajar en una residencia infantil de niñas y es mi primer trabajo. Y igual tengo como dudas sobre cuando las niñas igual crearon un vínculo súper rápido conmigo, conversan conmigo y todo. Y una me confesó de un abuso. Y ya hicimos las denuncias correspondientes, hicimos los oficios y las tías me dicen, ya, hasta aquí quedó el caso. Y yo quedo así, plop, porque como si abrimos una herida, no la podemos seguir cerrando. Entonces igual no sé, como psicólogas, si me pueden dar como más consejos de cómo seguir este proceso. Gran tema, Denis. Ahí quizás hacerte algunas preguntas. ¿Tú tienes la posibilidad de seguir haciendo algún tipo de intervención con esa niña? O quizás la derivaron a otro lugar, porque claramente ella va a necesitar algún tipo de acompañamiento y quizás también una intervención terapéutica más específica. Entonces, como primero ver eso, o sea, en términos proteccionales estamos ok porque hay denuncias, ¿cierto? Y se sigue el proceso, pero en términos de intervención, esa niña está en alguna parte. Ay, Denis, se te bloqueó el micrófono. Si no, me contestas por el chat. ¿Está en intervención terapéutica? Sí, yo soy de una dupla psicosocial. Tenemos otra psicóloga, pero igual ella no ha creado este vínculo con las otras niñas. Entonces yo como que fui más cercana, no sé cómo, llevo 6 meses y ya creé como un vínculo de confianza y un lugar que sea como seguro para que ellas puedan hablar conmigo. Entonces, yo quiero seguir este proceso de cierre del abuso, pero es que me dijeron, no, aquí hasta aquí se termina el tema, ya no se habla más. Y le dije que no, que de verdad yo necesito hacer un cierre con la niña, porque como si ella declaró esto, no podemos seguir trabajándolo. Sí, yo creo ahí, Denis, sin entrar como en el caso a caso, pero en general, ¿cierto? Primero que todo, cuando un niño, niña, adolescente le devela a una persona es porque efectivamente encontró algún tipo de conexión con esa persona, ¿cierto? La confianza, el espacio para, y anticipó que tú la ibas a escuchar y seguramente la ibas a poder proteger. Y eso es importante porque cuando hablamos de develación de abuso sexual, pocos niños develan en la infancia. Y eso incluso puede sonar extraño porque les dije que las denuncias por abuso sexual están muy elevadas en Chile, pero aún así, en general, en la infancia es la excepción de velar. Develan cuando ya son más grandes, como en la adolescencia, pero ya sobre los 15, 16, en la edad adulta. Entonces ya hay efectivamente, Denis, un vínculo, ¿cierto? Ahora lo importante es ver que esa niña necesita algo más. O sea, develó y ese es apenas el inicio de un proceso que es mucho más largo, ¿cierto? Que implica y requiere una intervención, ¿cierto? Un acompañamiento, un trabajo, ¿cierto? A nivel de ese trauma
que implica el abuso sexual infantil y también el acompañamiento respecto del proceso de justicia. Yo trabajo específicamente en eso y se requiere eso también. Se requiere de alguien que pueda estar acompañando eso, la frustración que muchas veces genera también para los niños el proceso de justicia o tener información, o a veces también los niños se abren, ¿cierto? En algunas instancias como la entrevista investigativa, la declaración en juicio, y eso también requiere un acompañamiento terapéutico. Así que em, no sé bien ahí qué pasa a nivel como de programas, pero si tú me dices así como vamos, como a grosso modo, ¿cierto? Y en general, pensando como en otros casos también, sí, requeriría también, por supuesto, algún tipo de acompañamiento en ese sentido. Sí. Sí, porque acá, como lo decía una colega, ellas la derivan a PRM. Entonces, como que ellas sueltan este caso Mm, y lo derivan a otro programa. Y yo creo que igual ahí está erróneo de nuestra parte porque tenemos que seguir este seguimiento como psicólogos con mm, la niña, porque si ella no relevó esto tan importante para ella y quedó una herida abierta, porque tampoco me dejaron cerrar esa herida, porque se hizo la denuncia, tuvimos que llevar a contratar lesiones y todo ese proceso engorroso que igual para la niña, vengan los carabineros, igual le va a generar otros traumas, porque igual eh, para en sí los carabineros igual no tienen tanta sensibilidad con los niños. Porque me mm. pasó que llegó y la agarró y le dijo, ya vamos a contratar lesiones. Ni siquiera le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué había sucedido? Entonces, igual esto ahora va a ser nuevos traumas para ella. Sí, o sea, podrían ser eventualmente, ¿cierto? Nuevas como experiencias de victimización que le llamamos, como que sumamos, adicionamos. Y solo para ir cerrando, porque sé que eran 3 preguntas nomás, pero aprovechar que en el chat Gisela dice cómo te dieron esa respuesta, como que esto queda hasta aquí, ¿cierto? Y otros hablan de derivaciones a programas. Claro, o sea, la idea es como no soltar a la niña hasta que ya esté en otro lugar seguro, ¿cierto? En esa derivación, es como le llaman la derivación asistida, acompañada, es como, no es como, ah, ya, como va a estar en PRM, lo dejamos hasta acá. Bueno, acompañamos ese proceso también, ¿cierto? De lo que implica ir a un PRM, lo que implica una intervención reparatoria a largo plazo, ¿cierto? O con los plazos que tienen los PRM. Puede ser también así. Eso no quiere decir que tú vayas a hacer toda la intervención reparatoria en el largo plazo. Lo va a hacer otro programa. Pero puedes hacer una derivación acompañada, asistida, para que no sea como algo tan abrupto como contó, develó, se hizo la denuncia, acá se cierra y le toca a otro programa. Porque los niños también resienten eso, como que los pelotean de un programa a otro. Como Claro. ahora tengo que ir para allá, la psicóloga allá, le conté a la psicóloga acá. Entonces, como procesos que sean así más acompañados y pensando y siempre poniendo en el centro al niño, más allá de que sí, quien tenga que intervenir sea el PRM, perfecto, lo va a hacer, pero acompañemos al niño también en esa intervención. Ya, y con eso me callo, perdón, nos hemos extendido un poquito, Está pero bien, porque así se queda como más claro, ¿no? Estos traspasos más sí, respetuosos, ¿no? Como antiguamente, que ahora le toca en tal lado, y era como lo que tú dices, un peloteo, pero hoy día mm, entendemos que tienen que ser enfoques o miradas más respetuosas, más amorosas también, respecto a cómo vamos traspasando los casos, las personas. Hay gente que no le gusta el término caso, pero cómo vamos traspasando, mm, ¿cierto? Las atenciones. Aquí, bueno, varios fueron poniendo opiniones, varios preguntaron por los autores, se los dejé anotadito ahí. Y también les dejé mi cuenta, cualquier cosa, siempre estoy compartiendo información. sí, Así muchas gracias también a todos por su participación tan activa, que quizás que quedaron manitos levantadas. Seguro nos vamos a volver a encontrar, porque estamos somos unidas. sí, somos habituales, así que nos encontraremos en otro seminario, en otro curso, en el diplomado, en algún diplomado, así que de alguna forma estaremos con ustedes. Somos como el ambiente psicosocial, ¿cierto? Como no sé, un grupo de muchos profesionales. Llegamos a ser más de 470, casi 500. ¡Wow! Vamos que se puede. Muy bien, para un jueves en la noche, súper bien. Oh, ¿verdad? Sí. Sí. Jueves, miércoles. Jueves, miércoles. Miércoles, yo ya estoy en un día más. Se nota que el estrés me tiene así Estamos cansados. de todos No, lados. pero Miércoles, toda la razón. Ya está viviendo un día anticipado. Sí. sí. Y queda Bueno, todavía. nos despedimos, ¿cierto? Y los Viene ahora el dejamos, sorteo. las dejamos eso para el sorteo, Y ese después acercó el hijo de la María José. la asistencia. Muchas gracias por todos sus comentarios en el chat. Somos la mejor dupla, dice. Muchas Ay, qué gracias. lindo, César Espinosa. Si alguien arriba también puso que estábamos nosotros en algún curso, era recomendado de inmediato. Muy Ah, buena buenísimo. dupla.
Muy bien. Estamos debutando como dupla en vivo, porque hemos grabado, pero no habíamos hecho algo en vivo. Toda la razón. Nos fue bien. Bien. Fue bien, sí. Tenemos Mañana va a química. estar grabado. Alguien pedía que, que le compartieran el PPT. Es al revés, ¿no? Ustedes lo tienen que descargar después desde la página de ADIPA y va a estar disponible para que lo compartan con sus equipos, con sus amistades, colegas. Va a estar disponible en YouTube, ¿cierto? Mañana que haya disponible. Ruth, Bueno, Sí, ¿las aquí dejamos? ¿Los estoy. dejamos? Abrazos a todos. Bueno, sorteo y después se van a acostar, ¿ya? Autocuidado, para que no, alcancé. porque mañana hay que trabajar. Eso, un abrazo. Lore, siempre un gusto. Igualmente. Quiero Nos saber quién vemos va a por ahí. ganar. Ya, chao, chao. Lo siento. Chao, Chao. chao.